Siempre acuérdenme, porque así les queda grabada después la clase para cuando repasen. Sí, hombre. Gracias, Lick. Mañana le recuerdo, Lick. Mañana recuerden y hacemos un repasito de todas las razones. Bueno, entonces acá, en el caso de las utilidades a las que se le sume el arrendamiento, les decía que el arrendamiento que se suma aquí es arrendamiento financiero y que en cuestiones de empresas vamos a encontrar dos tipos de arrendamiento, el que se conoce como arrendamiento operativo, que son esas cosas así de corto plazo, donde alquilé una oficina, donde tengo un contrato, donde no hay ninguna obligación o ninguna oportunidad de comprar el lugar donde estoy alquilando, ¿verdad? Ese es un arrendamiento operativo, pero también hay algo que se conoce como arrendamiento financiero, que se le llama también, en inglés se le llama leasing. Esa es una figura financiera que las empresas utilizan para poder ahorrarse algunos costos. Por ejemplo, hay empresas, si ustedes se fijan en muchas oficinas, por ejemplo, en los bancos, en lugar de comprar impresoras, porque si hay algo tedioso en las oficinas es el asunto de las impresoras. Entonces, en lugar de comprarse una impresora a la que haya que estarle dando mantenimiento, que haya que comprarle tóner seguido, o el tóner se derrama, o se dañó y hay que repararla, que ya de repente al año ya no funciona y hay que reparar la máquina y eso ya no queda lo mismo. Entonces, para evitarse todas esas cosas, las empresas recurren al arrendamiento de ese equipo. Ustedes van a ver en los bancos que por ejemplo, ustedes van a BAC y van a ver que en todas las oficinas de BAC hay el mismo tipo de impresora. Pero ustedes miran por ahí una anotación así chiquitita donde está un número para que ellos avisen cuando hay un problema con la máquina. Y es que esas máquinas que ellos tienen ahí, esas impresoras, no son de ellos, sino que las están alquilando. Arrendamiento es un alquiler, pero en el caso de arrendamiento financiero es que alquilan algún bien no con el fin de quedarse con él en algunas ocasiones, sino para poder tener cada cierto tiempo oportunidad de cambiar las máquinas, tener máquinas nuevas y sin haber invertido más que el solo alquiler que tienen. Ahora, hay una opción también dentro de esos tipos de arrendamiento donde le permiten a la empresa quedarse con ellas, quedarse con esas impresoras. Pero imagínense, en el caso de una impresora, ¿para qué vamos a querer una impresora vieja? Una impresora ya usada. Mejor alquilo y que cada año me cambien impresoras. Y yo sigo pagando lo mismo todos los años, ¿verdad? Entonces, es para las empresas mucho más cómodo. Hay empresas, por ejemplo, las empresas de la línea turística que tienen, por ejemplo, transporte, que en lugar de comprar vehículos que tendrían que estarle dando mantenimiento y tendrían que estarlos cambiando, porque no vamos a mandar un grupo de turistas en en un vehículo de hace 10 años, ¿verdad? Entonces lo que hacen es, en lugar de comprarlos, arrendarlos, pero ya es un contrato no de corto plazo, no es que lo arriendo hoy para que lo use mañana mis clientes, sino que ya tengo flotillas determinadas para poder prestar el servicio. Por eso ustedes ven que estas empresas que alquilan vehículos siempre tienen carros bonitos, siempre tienen carros que son nuevos y no es que los compran, sino que tienen contratos donde cada cierto tiempo les van a cambiar los vehículos. Ahora, hay opción en esos casos de quedarse con los vehículos, pero ya cuando se quedan con los vehículos sería un valor bien, bien bajo. Entonces la empresa puede hacer uso de esa opción y vender los vehículos o dejarlos para otro uso, ¿verdad? O si están en buenas condiciones, seguir prestando servicio con ellos. Eso depende del análisis que la empresa haga con todo esto para ver qué le conviene financieramente, ¿verdad? La empresa tiene que decidir si se endeuda para un arrendamiento o para comprar un bien, por ejemplo, o si va a arrendar, que es como pagar un alquiler. En el caso de las empresas que tienen arrendamiento, entonces aquí en el indicador lo que harían sería sumar ese arrendamiento a las utilidades, ¿verdad? Para tener unas utilidades que sean antes del arrendamiento, para poder medir de manera más adecuada. Y luego la división se hace entre el arrendamiento más
los intereses, que son estos mismos que tenemos acá, más, y aquí se hace una relación de los pagos a capital, porque aquí estamos diciendo, la empresa no solamente tiene que asumir gastos, también tiene que pagar algunas cosas que son fijas. Entonces aquí el pago a capital, que ¿de dónde viene ese pago a capital? ¿Por qué se llama pago a capital o qué significa? Los ¿Qué pagos a significa eso capital de creo pago que a son capital? los pagos que hace la empresa a los clientes o a los mismos trabajadores. No, fíjense bien, pago a capital. Acuérdense cuando vimos en los ejercicios de repaso que vimos cuando se calculaba el pago de un préstamo que había pago de interés y abono a capital. A eso se refiere esto. Entonces el pago a capital es aquí el valor del préstamo. Acuérdense que cuando nosotros pagamos préstamo, una parte es de intereses, pero otra parte es ya ir abonando a ese préstamo que tengo. Los intereses ya están aquí y aquí estoy colocando el capital que debo pagar también. ¿De acuerdo? Y aquí pago también los dividendos en el caso de que mi empresa tenga dividendos preferentes. ¿Cuáles son los dividendos preferentes? Yo tengo dos tipos de socios en la empresa. Tengo socios comunes y tengo socios preferentes. ¿Vieron eso en legislación? No, yo no lo miré yo. A ver, los demás. Vieron las sociedades, ¿verdad? Vieron que habían sociedades Sí, de Sí, responsabilidad limitada. la sociedad sociedad. anónima, sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, en la sociedad anónima, en el tipo de sociedad anónima, existía el capital dividido en acciones y las acciones las tienen las personas que se llaman socios. Ser socio de una empresa es tener parte de la empresa, ser dueño de la empresa. Entonces, las empresas tienen a veces socios que son comunes, socios corrientes, decimos, socios que son los que colocan dinero, socios que van a las asambleas, que opinan, que hacen, participan en las votaciones y que si hay utilidades se llevan las utilidades, si hay pérdida, ni modo les toca llevarse o asumir las pérdidas. Pero también tenemos un grupito de personas que son preferentes, un grupo de socios que tienen, sí han puesto dinero en la empresa, pero no tienen oportunidad de votar en las asambleas de socios. Ellos no tienen mucha participación. De repente les dieron esas acciones porque ellos fueron los fundadores, por ejemplo. Entonces, tienen esas acciones preferenciales, pero no tienen mayor oportunidad de tener injerencia en la empresa. Ahora, a ellos se les da un valor fijo al año. Gane o pierda la empresa, ellos van a tener un valor fijo al año. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que si hay pérdida, ellos siempre tienen su valor asegurado. La desventaja para ellos es que si hay ganancias bastante altas, a ellos solamente les corresponde lo que dicen sus acciones. Esos dividendos que se llaman dividendos preferentes. Y que aquí en el En serio, indicador para la empresa, sí, en serio. Es que son dueños, pero no tienen participación completa. Son preferentes porque de cierta manera es bonito ser dueño de la empresa y que le den fijo un valor y que ya se pueda contar con ese valor, que no corra riesgos como los socios comunes de la empresa. Entonces, esos dividendos preferentes son parte para la empresa de las obligaciones fijas que la empresa tiene. Entonces, además de pagar los arrendamientos, además de pagar los intereses y el préstamo que debe, tiene que pagar la empresa los dividendos preferentes. Además, tiene que pagar la empresa los impuestos. Por eso esa operación que se hace aquí de 1 entre 1 menos T, que es para colocar lo correspondiente al asunto de los impuestos, ¿verdad? Entonces, este valor, todo este resultado, dependiendo de cómo salga, va a significar que la empresa sí es capaz de cubrir no solo los intereses, sino todos los pagos fijos que la empresa tenga. ¿Cuáles son los pagos fijos normales? Los alquileres, arrendamiento, pero arrendamiento financiero, no el arrendamiento operativo. Los intereses, el préstamo que la empresa tenga y los dividendos e impuestos que la empresa tenga.
Entonces, ¿de dónde van a salir estos valores? Fíjense bien, las utilidades me van a salir del estado de resultados, ¿verdad? Son utilidades antes de intereses e impuestos, los 418. Vamos a encontrar los arrendamientos si están en el estado, porque son un gasto, si están mencionados como gasto, deberían aparecer aquí como parte de los gastos de operación. Aparentemente ahí no están, ¿verdad? Entonces significa que están incluidos en algún valor de esos. Entonces debería buscarlo en estos datos adicionales. Aquí en los datos adicionales vamos a ver si hay arrendamientos. Sí, miren, aquí está. Pago por contratos de arrendamiento. Son 42,000, pero como yo todo lo estoy trabajando en miles, entonces utilizo ese 42 que está ahí. Luego, el pago a capital. ¿Dónde me va a aparecer el pago a capital? El pago a capital, cuando yo hago mi estado de resultados, solamente incluyo los intereses. Cuando hago mi balance, es parte de una deuda, pero la empresa pudo haber adquirido nuevas deudas, entonces voy a necesitar un dato adicional que me diga de cuánto es el capital que la empresa pagó o paga en ese año. Entonces ahí tenemos, miren, el pago del capital. Ahí está, la deuda corriente dice ahí, que son 71. Entonces se toma ese valor ahí. Los dividendos preferentes los vamos a ver acá en el estado de resultados. Si no aparece en el estado de resultados, lo vamos a ver en datos adicionales. Por ejemplo, acá dice utilidades netas, que fue donde terminó el estado de resultados, pero la empresa tiene que depurar y decir, bueno, estos pagos hay que hacerlos, dividendos de acciones preferentes. Entonces ahí están los dividendos preferentes, que es parte de utilidades, solo que son fijas. Entonces, fíjense bien, aquí en 2018 pagó la misma cantidad que aquí en 2019, es un valor fijo el que paga. Miren, aquí las utilidades fueron 148, a ellos les pagaron 10. Aquí las utilidades fueron más altas, pero a ellos solo les pagaron 10. Si acá tuviéramos una pérdida, a ellos siempre les habríamos pagado 10, ¿verdad? Preferentes, tiene ventajas y tiene desventajas, como les decía, y se vuelve para la empresa un valor fijo que cubrir. Entonces, ahí tenemos los dividendos preferentes. En la fórmula tenemos que incluir 1 entre 1 menos T. T es la tasa de los impuestos. La tasa de los impuestos nosotros la podríamos deducir diciendo, en este caso, cuánto es lo que corresponde de estos impuestos que están aquí, qué porcentaje me representan de las utilidades antes de impuestos. Yo lo puedo calcular o si está en los datos adicionales, entonces simplemente lo voy a buscar aquí. Entonces, en este caso, aquí está que la tasa de impuestos promedio es 29% en 2019 y en 2018 es el 30%. ¿Por qué varía? Si nosotros estuviéramos en una situación de una empresa normal sin ningún problema aquí en Honduras, eso sería 25%. Impuestos sobre la renta de una empresa, ¿verdad? Según el Código de Comercio, ¿verdad? La ley del impuesto sobre la renta. Entonces, en este caso, no habría ningún problema, aplicamos 25%. Pero aquí en este ejercicio y en general aquí en Honduras sucede que a veces no solamente se paga el impuesto sobre la renta, sino otros tipos de impuestos. Por ejemplo, el impuesto al activo neto, por ejemplo, el impuesto solidario, ¿verdad? O la tasa solidaria de impuestos. Entonces, ya con todos esos pagos se saca un porcentaje promedio. Por eso es que les decía, lo más sencillo es venir y decir cuánto es el porcentaje de 29 entre 325. ¿Qué me va a dar ese 29? O de 64 entre 312, ¿qué me va a dar ese 30%? ¿Verdad? Porque aquí tendríamos nosotros que haber calculado el impuesto sobre la renta de 25 más el 5 de solidaria más el impuesto al activo neto, pero no todas las empresas lo aplican, como para solamente decir 25 más 5 más 1, sino que depende del tipo de empresa, así se va haciendo el cálculo. Entonces lo que hago es, una vez calculado todo el impuesto, dividirlo entre el valor al que se le sacaron los impuestos. Entonces ya con eso se saca un porcentaje que en este caso ya está dado y es 29 y 30. Entonces con todo eso se aplica la fórmula
Si ustedes ven aquí en la fórmula, aquí donde está hecha la fórmula, y hace referencia para que ustedes después busquen a qué corresponde cada uno de esos valores. ¿Ustedes saben usar en el Excel el auditor de fórmulas? ¿Saben buscar? Aquí ustedes lo más sencillo es decir, aquí me voy a ER-C15. Yo sé que esta es la hoja ER y que me busco C15. Entonces aquí está, miren, 418. Pero hay algo que se llama auditor de fórmulas en Excel. ¿Alguien lo ha usado alguna vez? No, ni sé qué es eso. Entonces, fíjense bien, acuérdense que la idea también es que aprendamos a usar un poquito más las cuestiones tecnológicas. Aquí nosotros podemos utilizar lo que se conoce como auditoría de fórmulas. Entonces, acá arriba en fórmulas vamos a buscar, miren, aquí hay, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la fórmula o las celdas que me dieron ese 1.85, yo me voy a esta opción que dice rastrear precedentes. Entonces, presiono ahí y me va a salir esta flechita. Sí la logran ver ahí, ¿verdad? Sí. Yo le hago doble clic a la flechita y me va a salir todas las celdas que están afectadas en esa fórmula. Yo me ubico en una de ellas, por ejemplo. Vaya, me voy a ubicar en esta y le digo aceptar y me va a llevar al dato que me está afectando esa fórmula. Entonces, miren a dónde me llevó, a 42, que es el arrendamiento. Y así con todos los valores, ¿verdad? Entonces, ahí queda la flechita, es una cajita en realidad, así se ve, ¿verdad? Entonces, con doble clic, yo vuelvo a entrar a ella, me voy acá y me voy a los valores que está afectando. Entonces, en este caso, miren, el valor de los dividendos. Entonces, eso es para que si ustedes tienen duda y es tedioso estar viendo una por una, ustedes abren esa cajita en buscar o rastrear precedentes y con eso pueden saber si cómo está siendo elaborada esa fórmula que aparece ahí. ¿Para qué les va a servir esto más adelante? Cuando ustedes hagan ya sus proyectos de inversión, a veces necesitan ver si todos los valores de fórmulas están correctas, entonces utilizan eso para ayudarse. Puede ser también que ustedes haya un valor que no saben si está afectando algo o no. Por ejemplo, yo aquí quiero saber si este 10 que está aquí me está afectando algo. Entonces yo le digo rastrear dependientes, no precedentes porque el valor está escrito, ¿verdad? Entonces yo le digo rastrear dependientes. Vamos a ver si está afectando alguna fórmula. Miren, ahí me apareció una cajita. Si no me aparece nada es que no afecta a nadie. Miren, me afecta este valorcito de abajo. Si ven esta flechita, me afecta este valor de aquí abajo. Y si ven la cajita, me afecta ya una fórmula más completa en otro lado. Me voy acá, miren, le doy a aceptar y miren a dónde me llevó. Me llevó al 1.44, porque son los dividendos que están aquí utilizados en esa fórmula. Entonces, esto es para que ustedes se ayuden para poder validar algunos valores cuando ya estén haciendo su proyecto, porque en su proyecto ustedes van a tener que amarrar fórmulas aunque no quieran, porque si no, ustedes no van a poder hacer lo que se llama análisis de sensibilidad, ver cómo se les mueven las cosas. Por ejemplo, yo aquí podría decir, miremos a ver cómo puedo hacer que este indicador mejore, qué tendría que pasar en la empresa. Entonces, miren ahí, 1.85 y 1.44. Y yo digo, voy a negociar con mis con mis socios preferentes, y ya no les voy a poder dar 10, sino que les voy a tener que devolver algunas acciones y a esto va a ser un valor de 5. Miren qué pasa si yo digo 5. Miren, me voy a las razones. Miren, me mejoró la razón. 1.90 y 1.48. Entonces, eso es porque están amarradas las fórmulas y eso ustedes lo van a tener que hacer allá en proyectos de inversión para que puedan hacer ese tipo de revisiones. Ustedes allá van a decir, quiero saber cómo funcionan las ventas, qué tal si yo bajo las ventas o si aumento las ventas para poder obtener utilidades. Entonces es importante Ahí poder la voy a manejar votar estas después, entonces, cuando lleve ya eso. cuando estén con el proyecto, ¿verdad? Bien, entonces, fíjense bien acá. En este caso, resulta que la empresa tiene
1.85 como indicador de cobertura de pago fijo. Este también se lee como veces. ¿Qué significa? Entonces, si aquí decía que podía pagar los intereses hasta 4.49 veces, aquí quiero decir que puedo pagar todas mis obligaciones fijas hasta por 1.85 veces. O sea que pago las obligaciones y todavía me sobra. Entonces, además de que yo ya vi que soy solvente de corto plazo, que me lo decían los indicadores de liquidez, aquí puedo decir que la empresa es capaz de pagar las obligaciones fijas. Y las obligaciones fijas no son de tan corto plazo. Las obligaciones fijas son de todo el año. Las obligaciones fijas son esos arrendamientos, esos dividendos que hay que cubrir, esos préstamos que hay que pagar, y aún así la empresa puede pagar y le sobra, ¿verdad? 1.85 Sí, veces. una pregunta, ahí entra lo que son así como pagos de luz, agua, todo eso. No, porque eso es operativo, no son valores fijos en términos de obligación de la empresa, son valores, en el caso, por ejemplo, del agua, luz, teléfono, que son cuestiones operativas, esos valores son más o menos modificables por las empresas. Yo podría, por ejemplo, en la empresa tener algunos lineamientos para ahorrar energía eléctrica. Yo podría tener lineamientos para ahorrar agua en la empresa. Yo puedo evitarme ese tipo de gastos si soy ahorrador, pero yo no podría con solo ahorrar decir que la empresa o que el accionista preferente me va a cobrar menos. Entonces, esto no es tan manejable. Aquí no es que yo voy a decir, bueno, como me voy a portar bien, entonces el banco ya no me va a cobrar esos intereses. No, esto no lo puedo manipular, ¿verdad? En el caso de esas cosas operativas, sí, yo puedo buscarme formas de ahorro de esos servicios públicos. Además de que esos servicios públicos, que son de muy corto plazo, son cuestiones operativas, son cuestiones del día a día de la empresa. Y estas obligaciones fijas no eran del día a día, fueron cuestiones relativamente opcionales. Yo elegí endeudarme porque quería un nuevo proyecto y todo eso, pero yo elegí endeudarme. Nadie me estaba obligando a que me endeudara, ¿verdad? Si yo quería comprarme una casa, fue porque yo decidí comprarme una casa. Nadie me obligaba a comprarme una casa, ¿verdad? Esta empresa decidió arrendar digamos, si es una empresa, por ejemplo, de educación y tiene computadoras, decidió tomarlas en arrendamiento para no tener que estarlas cambiando porque a los 3 años ya es obsoleta la compu. Es más, al año ya las computadoras son obsoletas. Entonces decidió arrendar, pero esa fue una elección, pero cuando ya la hizo la elección, eso se vuelve un valor fijo que pagar. Entonces no es algo operativo, es algo más de un poco de largo plazo, perdón. Entonces ahí tenemos nosotros que esos valores se pagan o se pagan, ¿verdad? El préstamo, los intereses, el capital, ¿se paga o se paga? Los dividendos de estos señores que son preferentes, se pagan porque se pagan. Entonces, estos valores no los puedo manejar portándome bien, siendo ahorrador, nada de eso. Estos valores son fijos. Por eso se llama razón de cobertura de los pagos fijos. Fijos no significa estable, no significa que es el mismo valor siempre, porque en el caso de los intereses y el capital puede variar, pero significa que siempre hay que hacerlos. ¿De acuerdo? Entonces, estos valores no incluyen esas cosas operativas que usted menciona, ¿verdad? Son valores más grandes, más de largo plazo. Entonces, fíjense bien cómo andaba la empresa en 2018. En 2018 podía pagar hasta 1.44 veces, andaba bien, pero hoy anda mejor, hoy puede pagar hasta 1.85 veces sus obligaciones, aun cuando ahora está más endeudada. Pero fíjense, aunque está más endeudada, ahora es más capaz de pagar. ¿Eso qué significa? Significa que esta empresa, y vuelvo otra vez, tiene ahora más utilidades, es ahora más pagadora. Eso quiere decir que está manejando o está administrando bien esos préstamos que ha obtenido. Si bien la empresa está más endeudada, porque eso es lo que va a ver el banco que me le va a dar un préstamo a esta empresa, va a ver que ahora está más endeudada, pero también va a ver que ahora tiene más formas de hacerle pago a todos esos valores que la empresa tiene forzosamente que pagar. Entonces, con eso no hay ningún problema. Esta empresa sigue siendo una empresa buena.
¿verdad? Entonces, fíjense bien, aquí hasta ahora vemos nosotros que la empresa en su liquidez, y fuimos analizando uno por uno, y podemos decir que en su liquidez la empresa anda bien, que ahora la empresa tiene en algunos que hizo un poquito de mejoría y en otros que bajó un poquito, pero es justificable, ¿verdad? Lo que decíamos, por ejemplo, en estos casos. Aquí vemos nosotros que esta empresa es una empresa solvente. Aquí ya vimos que la empresa es una empresa más endeudada, pero que se justifica esa deuda que la empresa tiene porque ahora tiene más rendimientos, tiene más utilidades. Y resulta que además de que ahora tiene más utilidades está más endeudada, pero la empresa ahora es más capaz de hacerle frente a sus pagos, ¿verdad? Entonces, esta empresa hasta ahora, si a ustedes les tocara darle un préstamo bancario, ¿se lo darían? Si ustedes son gerentes de un banco y le quieren dar préstamo a una empresa, Sí, se lo doy. ¿escogerían a esta Sí, se empresa? lo doy, Lick. Sí, se lo doy. Sí, sí le Sí, daríamos Lick. préstamo, ¿verdad? Porque tiene deudas, pero puede pagarlas. Eso es lo importante. Si le quisiéramos dar nosotros mercadería al crédito, que esos son pagos de corto plazo, se lo daríamos. Sí, Lick, también. Lo único es que aquí ya no veríamos nosotros esta parte fija, esta parte grande, sino que ahí para darle un crédito de corto plazo como mercadería, si yo soy un proveedor, no un banco, me voy a fijar más en la de liquidez, porque en la de liquidez dice que ellos pueden pagar sus deudas de corto plazo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense bien, ¿quién va a ver la liquidez en la empresa? ¿Quién la va a analizar? La va a analizar quien le vaya a dar crédito a la empresa de corto plazo, como las mercaderías que me las venden a mí con créditos de hasta de 15 días a 3 meses, por ejemplo, un máximo de 3 meses. Entonces, ellos le van a dar crédito a la empresa porque es una empresa que paga sus deudas de corto plazo. Pero si ya soy un banco, no me va a interesar tanto ver si paga lo de corto plazo. Me va a interesar ver que la empresa me pague a mí todo lo que debe. Entonces vamos a empezar por analizar a ver qué tan endeudada es esta empresa. Y entonces vemos, está endeudada, es cierto, pero es porque ahora está trabajando mejor, ya vimos las utilidades. Pero aparte, estamos viendo que esta empresa ahora cubre mejor sus deudas, puede pagar sus deudas. Entonces la empresa está siendo más ágil administrando sus créditos, así que está saliendo adelante. Ahora, ¿qué veríamos de estas tres razones que llevamos hasta ahora? ¿Qué veríamos si somos dueños de la empresa? Que mi empresa anda bien, Lick. Anda bien porque solo con ver, Lick, solo con analizar hasta aquí todo, como dijo usted, vengo, hago el análisis y puedo decir, puedo sacar un préstamo, puedo hablar con mis proveedores para que me den más, puedo pagar tantas veces sin quedarme sin nada, o sea, ando bien. Y aparte, fíjense que las razones de endeudamiento le están diciendo al dueño de la empresa que se está trabajando casi de igual a igual con dinero suyo y con dinero ajeno y se está ganando un rendimiento que es para ellos, ¿verdad? Entonces eso lo hace mucho más interesante. Ahora, a ellos no les va a interesar mucho si la empresa está manejando bien los pagos, porque la empresa, el dueño de la empresa, con que haya rendimiento, se va a sentir feliz. Ahora, ¿a quién le interesa ver que se pueda pagar? ¿Quién es el que va a decir, vamos a ver si este mes puedo pagar salarios, vamos a ver si este mes puedo pagarle a mis proveedores, vamos a ver si este mes puedo pagar los préstamos en el banco? ¿Quiénes son esos? A los administrativos, Lick, al área de recursos humanos, porque ellos son los que pagan, Lick. Los administradores. Ahora, fíjense bien, en ese caso, entonces empezamos nosotros a ver ya las razones, aparte de que ya vimos liquidez, estamos viendo también qué tan buenas somos funcionando ya en términos generales en la empresa. Entonces ya vemos las razones que se llaman razones de actividad. Y esas razones de actividad son razones que nos van a decir como gerentes de la empresa o administradores de la empresa, nos van a decir si nosotros sabemos administrar bien los activos, si sabemos cobrar a tiempo las cuentas, si sabemos pagar a tiempo las cuentas. Hay un principio financiero que dice que las empresas deberían pagar, y eso en general también en la vida,
debería pagar las deudas lo más tardado posible. ¿Creen ustedes que eso sea bueno? Lick, ese es bueno, Lick. Pagar las deudas lo más tardado posible. Vamos a ver las chicas qué opinan. Sí, Lick, es lo mejor, Lick. Y cobrar lo más antes posible, Lick. Uno tiene que cobrar más rápido y las deudas pagarlas ya como hasta donde uno pueda, hasta allá. Hasta si puede, hasta en el último día. Ajá, a ver, las chicas, ¿están de acuerdo? Vamos a ver. Vamos a ver, Ali. ¿Está de acuerdo, Ali? Desde que empezó lo tiene así todo. Lick, ¿puede repetir la pregunta? Cuando hay un principio financiero que dice que las empresas deberían de pagar sus deudas lo más tardado posible. ¿Usted está de acuerdo con eso? No. Creo que no, porque eso le genera intereses. Entonces significa que le va a aumentar más lo que tiene que pagar. Ahora, fíjense bien, dice lo más tardado posible. ¿Eso qué significa? Significa que yo podría pagar mis deudas. ¿Perdón, Gladys? Usted ya nos había explicado eso hace varias clases anteriores, que eso no le quitaba el crédito a la empresa, sino que se tarde un poquito para hacerse esperar más que todo. Correcto. Miren, el principio completo dice que uno debe pagar las deudas lo más tarde posible, siempre y cuando no se genere intereses y no pierda la imagen crediticia la empresa, ¿verdad? Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque yo podría, por ejemplo, esperarme a última hora para pagar impuestos. ¿Me van a multar? No, si me esperé a última hora, pero estoy en el plazo, no me va a pasar nada, yo lo voy a pagar. ¿Qué hice por mientras? Yo tuve, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, con 4 meses. Yo los fui a pagar hasta el 30 de abril. Entonces, quiere decir que mi empresa tuvo enero, febrero, marzo y abril un dinero que era del Estado, pero que no me iba a cobrar nada adicional si yo me tardaba. Yo voy a tener ese dinero para utilizarlo para financiar otras cosas dentro de la empresa. Obviamente que lo sepa utilizar, ¿verdad? Si simplemente lo voy a tener ahí porque no quiero pagarlo y quiero ir a hacer fila el último día, entonces ahí no tiene sentido. Se supone que yo lo voy a tener ahí, por lo menos invertido en un certificado de plazo, por ejemplo, en el banco, y que lo voy a sacar justo cuando ya me toque pagarlo. Entonces voy y lo pago. Me gané intereses. ¿Me cobró el Estado por pagarle el 30 de abril? No, porque esa era la fecha límite. Entonces yo no me fui el 1 o el 2 de enero a pagar. No, me esperé lo que la ley me da. No afecté la imagen de la empresa y tampoco tuve algún cargo adicional como intereses, impuestos o tasas así adicionales o multas que haya tenido que pagarle al Estado en ese caso. ¿Cuándo le pago el salario a los empleados? Yo sé que a los empleados les voy a pagar por el mes, pero la empresa decide si les paga, por ejemplo, quincenal o les paga mensual. Al empleado le encanta quincenal. La empresa prefiere mensual porque así no hace erogaciones de efectivo a mediados de mes, sino que se está otros 15 días con el salario del empleado. Entonces pagas a final de mes. Hay empresas que pagan, por ejemplo, el 20, otras el 25, pero hay empresas que se están hasta el día 30 y si es posible pagan el primero del siguiente mes hasta que ya haya cortado el banco y le hayan dado intereses. En ese caso, pagarle el salario después al empleado, eso puede tener una afectación de imagen si lo pagamos después, pero si lo pagamos en el mes no hay ningún problema. Entonces son cuestiones que la empresa cuida, ¿verdad? Pero que eso es algo que se utiliza para financiarse y que si se sabe utilizar bien, es muy bueno para la empresa, ¿verdad? En el caso de otras cosas como préstamos, yo tengo que cubrir los plazos, no afecto la imagen de la empresa y pago sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, es cierto, pagamos las deudas lo más tardado posible, siempre y cuando no se afecte la imagen crediticia de la empresa, ¿verdad? Eso es lo importante en todo esto. Muy bien. Mañana vamos a ver las razones de actividad, que ya van a ser razones para ver el funcionamiento de la empresa. Vamos a ver si somos buenos pagando, si somos buenos cobrando, ¿verdad? Y qué situaciones se pueden dar
o qué análisis podemos extraer en estos casos para la empresa, ¿verdad? No sé si en este momento tienen ustedes alguna pregunta. ¿Tienen preguntas, chicos? No, Liz. Bien, si no, entonces nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Para que ya continuemos con el análisis de esta empresa. Vamos a ver que la empresa hasta ahora anda bien. Vamos a ver si así continúa bien ya para efectos de la actividad de la misma. Liz. Así que nos vemos mañana. Liz. Mande.